y ganamos de calle la elección del 1 de julio del 18. Si no hubiéramos ganado esa elección y no tuviéramos hoy el gobierno federal, buena parte de los gobiernos estatales, gobiernos municipales, mayorías en las cámaras de diputados, senadores en las cámaras locales, si no fuéramos el partido gobernante, tendríamos otros problemas, otros diferentes. Serían problemas graves y terribles, pero hoy tenemos dos problemas de haber ganado una elección, de que hemos iniciado un proceso, la cuarta transformación, que coloca a México en otra etapa histórica y necesitamos transitar a esta otra etapa histórica. Hay que brincar pues a otra etapa histórica, hay que ser otros, hay que refundarnos como país, hay que refundarnos como partido, hay que refundarnos como sociedad, y bueno, no es fácil. Hay que refundarnos como individuos, y no es fácil. Pero bueno, es un mal que por un bien se origina. Ganamos esta elección y Morena tiene que estar a la altura de las circunstancias. Morena ya no puede ser un partido de oposición, no podemos seguir pensando en términos de la oposición y de la resistencia. Ahora Morena es el partido en el gobierno, hoy gobernamos como partido, gobernamos como ejecutivo, gobernamos en el legislativo. Hoy ya no podemos seguir siendo el partido de la resistencia, sino de la construcción. Yo llevo 60 años de decir no, me opongo, basta, estoy en desacuerdo, hay que detener esto. Ahora hay que decir sí, sí, cuándo, cómo, qué país queremos, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a construir. Ya no podemos ser resistentes, necesitamos ser constructores, ya no podemos ser reactivos nada más, tenemos que ser constructivos, proactivos, es difícil. Y tenemos un montón de problemas circunstanciales, problemas, digamos, de lucha interna. Tenemos el problema del comité y el problema del consejo, tenemos el problema de la presidencia, el problema de la secretaría, tenemos el problema del Congreso y su legitimidad, tenemos el problema del padrón, tenemos el problema del instituto que ahora está haciendo actividades, pero todos esos problemas son, creo yo, síntomas. No, compañeros, eso no es para atacar presuntos culpables. Esta es una discusión para hablar de los problemas de fondo. Y voy a usar por única vez la palabra Jacob, no es el problema de fondo. Es un problema circunstancial que vamos a superar muy fácilmente el día en que enfrentemos realmente los problemas de fondo. El problema de fondo lo tenemos nosotros. Buscar culpables es una buena forma de no enfrentar los problemas reales. No quiere decir que no haya personas que estén obstaculizando, creando problemas, dificultades, judicializando. Todo esto es verdad, pero esto nos oculta los problemas verdaderos, los problemas de fondo. Un cambio de época en Morena. Morena está estancado. Llevamos 1 año y medio prácticamente inmovilizados. Recuerden lo que era antes. Recuerden lo que eran, qué sé yo, a nivel de la Ciudad de México, pero también nacional, las asambleas informativas. Recordemos el momento, la época de las luchas en defensa contra el alza del costo de la vida, por la defensa de la no privatización del petróleo, contra la reforma educativa, por la aparición de los compañeros de Ayotzinapa. Recuerden todo esto, estábamos en movimiento para ganar una elección y ganamos una elección y nos pasmamos. Y como todos sabemos, el agua quieta, el agua encharcada, apesta, quería sapos, musarañas, necesitamos movernos otra vez. Cuando éramos torrente, cuando éramos río, no nos pasaban estas cosas, nos pasaban otras, teníamos dificultades, pero eran otras. Hoy estamos encharcados, si no nos movemos, no vamos a resolver los problemas de fondo. Y los problemas de fondo son problemas que íbamos a tener de todas maneras, problemas que se presentan inevitablemente, eran predecibles. Cuando un partido gana una elección, los dos ganamos una elección. El primer problema fuerte, que es, repito, inevitable, es un crecimiento oportunista de la militancia. Estoy convencido de que aquí no es el caso, pero todos ustedes conocen compañeros que se acercaron a Morena en el 17 o en el 18 cuando íbamos de gane, porque se acercan los oportunistas, son partidos que saben que va a ganar. No son gente que comparta la ideología, no son gente que comparta los valores, no son gente que se comprometa con nuestros objetivos, no son gente que realmente haya luchado, son eso, oportunistas. Pero no digan que no nos hemos llenado de oportunistas. Este es el problema, es un problema serio con el padrón. Porque cualquiera puede decir en este momento qué es o qué quiere ser de Morena. Tenemos un problema grave. Todo partido que va de gane tiene el problema de que se le juntan los oportunistas.
hay que ver qué hacemos con esto. Y no tienen culpa. Dos, la migración de cuadros al gobierno. Muchos compañeros que eran compañeros de lucha, que eran compañeros que estaban cotidianamente con nosotros en el combate de Morena, hoy están en la cuarta transformación desde el Ejecutivo Federal, algunos en los ejecutivos estatales, otros en las alcaldías. Es visto como un trampolín. Si yo quiero acceder a un cargo público, pues me acerco al partido. Si yo quiero conseguir una chamba, me acerco al partido. El partido se vuelve un trampolín, es un medio para acceder. Incluso compañeros de buena onda, compañeros de buena fe, compañeros operadoristas de Hueso Colorado que dicen: yo quiero ser alcalde, o yo quiero ser diputado, o yo me meto a los cursos de formación política y a los círculos, porque una vez que tenga formación política ese cuadro, ya soy elegible. Compañero, no es eso no es la República, no a la gubernatura de tal o cual estado, no a la presidencia de un municipio. El otro problema grave es la dificultad para pasar de un partido que se estructuró como una máquina electoral a un partido político-social, a un partido de movimiento. Teníamos que volvernos un aparato electoral, teníamos que constituirnos en un aparato capaz de ganar de calle esa elección. Sabíamos que esa elección la teníamos que ganar de calle, que ya no era posible tratar de ganarle por puntos al sistema. Si los jueces están vendidos, puedes ganar todos los rounds, puedes dar todos los golpes, puedes tener contra las cuerdas al enemigo y al final te dicen: perdiste. Necesitábamos knockout, ganar por knockout. Y ganar por knockout significa poner toda la carne en el asador, significa hacer del partido una máquina electoral, significa jalar a todos los que puedan votar. No les vas a preguntar qué tan fieles son a la causa, vas a convocarlos a que voten, vas a buscar aliados, incluso aquellos que no son ideológicamente muy cercanos. Teníamos que ganar por knockout y ganamos por knockout, pero esto significó que no corrimos un partido para las elecciones. Pues ni modo, ¿para qué nos habíamos constituido como partido? Teníamos 4 años, nada más 4 años, lo hicimos, es un milagro. Ahora somos un aparato electoral cuando la prioridad ya no debiera ser estar pensando en ganar elecciones, y esto cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo. La otra cuestión, una dirección personalizada. Si nuestro dirigente era además el candidato, y era 2 veces candidato, y ahora la 3ª vez candidato, pues ¿quién iba a ser la cabeza visible de ese partido? Andrés Manuel. No es un problema de estilo, no es que sea personalista, no es que sea ególatra, es que era nuestro candidato, era con el que íbamos a ganar y era el que encabezaba el partido. Todo giraba en torno a él, así debía de ser. Si no, no ganas. No podías andar diluyéndolo en el colectivo. No figures demasiado, Andrés Manuel, bájale de tu perfil, no jodas. Hay que subir el perfil de Andrés Manuel. Pero ahorita ya no tenemos a Andrés Manuel. Algunos andan diciendo: hay que decirle que nos ayude, que nos saque del buey de la barranca, porque no sabemos cómo hacerle. No, Andrés Manuel no va a sacar este buey de la barranca, eso no es tu problema. Nuestro problema es tener una dirección colectiva que no tenemos. Tener una dirección, pues, alguna, digamos, pero no individualizada, sino colectiva. Necesitamos construir una dirección colectiva, no solo enchiladas. Y bueno, finalmente necesitamos tener definiciones políticas. ¿Desde hace cuánto tiempo no se define políticamente Morena como un partido, ¿no? Por ejemplo, el tema de la prolongación del mandato en Baja California. ¿Cuál es la postura del partido? ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Se les ha consultado? ¿Qué opinan sobre esto? Es importante porque es un compañero que ganó por Morena, que dure todo el tiempo. Eso es contrario a la Constitución y eso. Bueno, ¿teníamos una definición política nosotros? No la tenemos. ¿Tenemos una definición política frente a las torpezas y agresiones de Trump? No la tenemos. Podrían decir: bueno, sí la tenemos, es lo que dice Andrés Manuel López Obrador. ¿Ustedes están de acuerdo con que Trump es un buen amigo? Claro que no, nosotros somos el partido, él es el presidente de la República, él tiene que tener un tipo de relación específica con un gobierno, pero nosotros no, nosotros podemos mentarle la madre al Señor y no lo estamos haciendo. ¿Qué opinamos nosotros acerca del golpe de Estado en Bolivia? ¿Qué opinamos nosotros acerca del ascenso de los movimientos sociales de nuevo en América del Sur? ¿Qué opinamos nosotros acerca de los megaproyectos, aparte de echarles porras? Bueno, son un peligro también si se desvían. ¿Cómo vamos nosotros a participar en esto? No estamos teniendo definiciones políticas, esto es grave. Somos un partido-movimiento, que no toma partido, no nos definimos, y somos un movimiento que no se mueve. Entonces, ¿qué somos? Necesitamos enfrentar este problema como un problema de fondo. Fuimos un movimiento. Creo que no está a debate si debemos o no debemos ser un partido-movimiento. Creo que la idea de que hay que ser un partido, que funcione en términos electorales y nada más,
es una batalla perdida dentro de Morena. Nacimos como un movimiento. El obradorismo, no Morena, viene desde mucho antes, el obradorismo. Pues recuerden ustedes, los que ya estaban ahí, espero que muchos de los acá sean históricos, los que decíamos que ya tenemos mucho rato en esto, no llegamos a última hora. Pues recuerden la lucha contra el desafuero, fue un movimiento. Sí. Aquí en la Ciudad de México, 1 millón de cabrones en la calle, cabrones y cabrones, perdón, perspectiva de género, si no, me aparean de saliendo. 1 millón de hombres y mujeres en la calle. Fue un movimiento el que tenía que resistir, y resistió y echó para atrás el desafuero. Y luego fuimos un aparato electoral y ganamos la elección del 6. Me van a decir que fue el PRD. No, fue más allá del PRD, el obradorismo iba mucho más allá del PRD, por fortuna, como movimiento. Y después nos quitaron esa elección y nos decidimos que había que seguir participando y resistiendo en la lucha social. Y les menciono casos que todos deben recordar si es que estaban ahí ya desde entonces. El tema del alza del costo de la vida, el tema del precio de los alimentos, el tortillazo, el tema del alza del costo de la electricidad, el tema del alza del costo de la gasolina, y nosotros hicimos un movimiento para resistir eso. La cuestión de la reforma educativa, bueno, no, mejor, empecemos por el tema del petróleo. La defensa del petróleo en una primera batalla en la defensa del petróleo que ganamos, una segunda batalla en la defensa del petróleo que perdimos. El tema de la reforma educativa, apoyamos a los maestros en contra de una reforma que además de que privatizaba la educación, no entendía la privatización de la educación, estaba desmantelando los derechos laborales de los maestros. Defendimos al SME, que había perdido su materia de trabajo y había sido desmantelado como sindicato. Ahí estábamos con los compañeros del SME, ahí estaba Andrés Manuel visitando a los compañeros del SME que estaban en huelga de hambre en el Zócalo. Éramos movimiento de lucha y de resistencia, y lo fuimos en torno al tema de Ayotzinapa. Recuerden quizás los que estaban aquí, los que están chilangos, y fueron a esa asamblea informativa. No nos dejaba el señor Marcel ir al Zócalo, teníamos que hacer las asambleas informativas en Reforma, una asamblea informativa que ya estaba planeada y se viene el asunto de Ayotzinapa. ¿Y qué íbamos a hacer? Plantear nuestra agenda, que era una agenda de cambio de gobierno por la vía electoral, o plantear el tema de Ayotzinapa. Pues el tema de Ayotzinapa, porque éramos un movimiento social, no podíamos estar al margen de un asunto que afectaba a la sociedad mexicana. Y en esa asamblea no habló solo Andrés Manuel, como era habitual, habló Elena Poniatowska sobre el tema de Ayotzinapa, habló Paco Taibo sobre el tema de Ayotzinapa, es decir, Morena era un movimiento. En el 12 nos roban la elección, y entonces plantea una cuestión que hay que tomar muy seriamente en cuenta. La conclusión que se sacaba era: si lo damos por perdido, Andrés Manuel se puede ir a la chingada, como todos saben, él lo dijo. Dijo: no, me quedo, vamos a hacer un tercer intento, pero ese tercer intento hay que ganarlo por nocaut. Si no ganamos de calle, nos la van a volver a hacer perdediza, lo sabemos, y además los partidos que tenemos no sirven. Eran los partidos del Pacto por México, finalmente, a la hora de la verdad. Eran partidos que preferían acomodarse en el sistema a verdaderamente cuestionar el sistema. O sea, necesitamos ganar de calle la próxima elección y necesitamos construir un partido. Hay que crear Morena y hay que registrarlo. Y la pelea de no, si lo registramos, entonces ya no somos movimiento. Si queremos ganar una elección por la vía del voto, necesitamos tener un partido registrado. Había que construir un partido y ganar una elección de calle. Se construyó un partido. A partir del 2014, el trabajo central fue prepararse para ganar esta pasada elección, y la ganamos, pero se abandonó la lucha social. No podía ser de otro modo. ¿Para qué registran un partido y luego perder la elección? Y además se van a quedar ya sin candidato, porque Andrés Manuel ahora sí se va a la chingada. Bueno, necesitamos ganar esta elección y volvernos un partido electoral. Ahora necesitamos volver a ser un partido movimiento, y no es sencillo. Y bueno, termino con un planteamiento que espero que sea claro para ustedes, como lo es para mí. Morena necesita reactivarse, necesita volver a ser lo que fue, un movimiento y un partido, no para echarle porras a López Obrador, no para apoyar a López Obrador, no para defender a López Obrador contra los que lo atacan, no para resistir el golpe blando que ya se nos viene. Todo esto hay que hacerlo, hay que apoyar a López Obrador cuando haya que apoyarlo, hay que resistir a la derecha cuando haya que resistirla, hay que combatir las mentiras con las que tratan de debilitarnos. Pero nuestra tarea mayor, nuestra mayor responsabilidad es hacer la cuarta transformación a nivel de piso, es hacer la cuarta transformación en la sociedad.
La cuarta transformación no es un cambio en el gobierno, no es un cambio en las políticas públicas, no es un cambio en las leyes, no es un cambio en el estilo de gobernar. La cuarta transformación es un cambio de la vida social, es un cambio de la vida cotidiana de todos ustedes. Y no estamos transformando la sociedad. No lo va a hacer el gobierno, no es la función del Estado crear organización social, no es el papel del Estado, por ejemplo, democratizar los sindicatos, y con esto voy terminando. Tenemos una nueva ley laboral. Vamos a tener pronto una normatividad específica que ya no permite el outsourcing en la forma en que se estaba manejando. Ahora vamos a decir al gobierno, y ahora también debes de democratizar los sindicatos, y ahora además debes lanzar a los obreros a las luchas en huelgas para que aumenten. Ya nos aumentaron el salario mínimo y el salario contractual, ¿cuándo va a aumentar? No necesitamos pelearlo. ¿Y quién lo va a pelear? ¿El gobierno? O sea, ¿quién va a democratizar los sindicatos? Los trabajadores. ¿Quién va a pelear por mejores condiciones de trabajo? Los trabajadores. ¿Quién va a crear nuevas organizaciones sindicales donde ahorita hay organizaciones patronales? Los trabajadores. ¿Lo estamos haciendo? Me cae que no. A lo mejor algunos de ustedes sí, pero no hay una política de Morena en esta dirección. Decimos, la mayor parte de las organizaciones campesinas son corporativas y clientelares. Sí, cierto. Las que están saliendo a la calle, que se paran en el Zócalo y que están presionando a los diputados, la mayor parte de ellas buscan ordenar recursos y nada más, es verdad. Andrés Manuel dice, yo no voy a dejar que me doblen la mano y yo no les voy a dar a ellos, es correcto. Y las nuevas organizaciones campesinas que nos hacen falta, ¿dónde están? ¿Quién está construyendo esas organizaciones campesinas? ¿Cuál es la política de Morena en la construcción de organizaciones campesinas? Dice el gobierno, la economía no es únicamente economía privada, es también el sector público, hay una economía estatal y además hay una economía social. O que bien, el Estado va a crear economía social, el gobierno va a crear economía social. ¿Dónde está la política de construcción, por ejemplo, de cooperativas? Debería haber una línea de construcción de cooperativismo en Morena, si es que pensamos que el cooperativismo es una alternativa importante para avanzar quitando espacios a la economía privada. No estamos haciendo nuestro trabajo, no estamos haciendo la cuarta transformación en la sociedad, que es lo que debemos hacer. Y mientras no hagamos esto, vamos a seguir teniendo problemas que nos quitan el sueño, pero problemas insignificantes, problemas con nombres y apellidos que no son la esencia de lo que nos reta ante la necesidad de ser un partido que gobierne. Termino diciendo, creo que necesitamos hacer debates como este, y más prolongados y mejor preparados. Quiero decir, tú dijiste el partido que necesitamos, yo diría el partido que tenemos, el partido que queremos. Hay que ver qué somos en este momento, cuántos somos, en dónde estamos, qué estamos haciendo, quiénes somos, quiénes sí, quiénes no, qué está funcionando, qué no está funcionando. Un diagnóstico, una radiografía. Necesitamos vernos a nosotros mismos con honestidad y necesitamos pensar qué queremos, un proyecto. Y esto necesitamos hacerlo en todos los lugares, no aquí, no en Chilangolandia, no en el centro del país. Estábamos platicando con compañeras que venían de Puebla y otras compañeras venían de Baja California. Está lejísimos, hay que hacer un debate como estos en Baja California, hay que hacer un debate como estos en todos lados, hay que hacer debates de este tipo locales. Y eso no puede alcanzar desde acá. Y luego hay que hacer otro gran debate nacional, un foro nacional, el partido que tenemos, el partido que necesitamos, para tomar decisiones, no para hacer oratoria, me perdonan, porque luego somos dados a hacer oratoria. Todos, también los que estamos de este lado, para eso nos invitan. Pero no se trata de eso, se trata de construir juntos ideas. Y esto es más complicado, pero tenemos que hacerlo, es urgente. Tenemos que hacer un congreso, ahora sí, un verdadero congreso. Parece ser que vamos a salir adelante, pero este congreso no puede seguir discutiendo problemas de la vida interna, problemas entripados, dejamos de discutir los grandes problemas de la nación. Si esto es así, pues adelante. Y bueno, Morena tiene ahora un instituto. Me van a correr del instituto, pero lo digo, el instituto es para formar políticamente a los cuadros. Y es muy importante que el instituto funcione y forme políticamente a los cuadros. Pero cuidado, porque este instituto puede volverse como un gimnasio donde van los que quieren ser boxeadores y van a golpear la pera, y van a hacer sombra, y van a brincar la cuerda, y van a hacer prácticas con un sparring, y nunca se suben al ring. ¿Para qué queremos cuadros? ¿Para qué queremos gente formada? ¿Para qué queremos gente que sepa lo que es el imperialismo? Gente que sepa la historia de los partidos de izquierda en el mundo, que conozca la situación de los gobiernos progresistas en América Latina, si no estamos en la lucha
necesitamos cuadros porque necesitamos activistas. Y hoy estamos formando cuadros y está bien, pero no estamos en actividad. Gracias. Y ahora le cedo la palabra a la maestra Blanca Montoya. Suscribo todo lo que ha dicho mi compañero. Entonces pasemos. No, miren, lo que yo quiero decirles hoy es probable que lo sepan, pero lo que cuestionaría es si tienen conciencia, que es distinto tener información a tener conciencia de lo que sucede y de cuál es la problemática que tenemos. Entonces, yo quisiera comenzar esta plática diciéndoles que una de las cuestiones que me parece muy importante porque es de fondo es que todo mundo en el partido tenga claro nuestra plataforma ideológica, porque con esto de que aceptamos a todo mundo para poder ganar la elección, pues se metieron mucha gente que no tiene la ideología nuestra. Y entonces creo que la comunicación, no quiero decir que corramos a todos los que no tienen nuestra ideología, sino tratar de convencerlos de qué cosa es la izquierda. O sea, qué cosa es ese pensamiento que muchos pensadores incluso están diciendo que la izquierda, pues que ya no es izquierda, que más bien es otra cosa. Y eso es parte del discurso de derecha que ideas, cuál es el sentimiento que acompaña esas ideas, eso lo tenemos que tener muy claro, porque eso de decir, pues yo no soy de izquierda ni de derecha porque eso ya no se usa, no, o sea, sí tenemos que tener claro cuál es nuestra ideología, qué es lo que queremos, cómo queremos que este país funcione políticamente, en función de qué. Yo tengo una definición clara, no sé si la compartan ustedes. Es decir, para mí una idea central de la izquierda es que no quiere la desigualdad en todos los sentidos, ¿no? Es decir, nosotros estamos en contra de un hecho histórico en donde ha habido desigualdad de todo tipo, desigualdad económica, social, física, racial, de todo, hay desigualdad. Bueno, nosotros, los de la izquierda, bajo mi punto de vista, es que nosotros queremos acabar con la desigualdad y queremos libertad y todos estos valores éticos que conforman la izquierda vienen de un sentimiento que es el amoroso, no es el de la violencia. Y no quiero decir que el amoroso sea así todo muy mono, no, el amoroso combativo, o sea, no se pelean esos dos términos. Entonces creo que la ideologización, convenciendo con argumentos que la ideología de izquierda es la que nos puede llevar a un mundo mejor, es una cosa importante. El presidente dice que él está creando las bases constitucionales para que, si regresara a la derecha, esto es madera, no puedan. Eso me parece una ingenuidad en la que no podemos caer. La derecha se pasa por el arco del triunfo las bases constitucionales que le pongas. No vemos que en un país se nombra un señor en la plaza como presidente y se da, y luego en Bolivia, así. No vemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso no, está muy bien que ponga las bases, pero necesita un pueblo que las mantenga. Y ese pueblo va a mantener o va a defender esas bases y algo más si tiene una ideología certera. Fíjense, por ejemplo, Lula dejó la presidencia con el 82%.
Es decir, la popularidad que ahorita tiene nuestro presidente la cambian en un momento, o aunque no la cambien, se montan. Entonces sí se necesita, como dice Armando, el movimiento que esté activo con la población a través de convencernos que tenemos una ideología que nos lleva a un mundo mejor. Esa es nuestra tarea, no la estamos haciendo. La derecha es muy eficaz en su comunicación. O sea, en un momento dado se vienen en contra y con poca gente. Ni siquiera necesitan ser mayoría, porque son muy eficaces. Miren, por ejemplo, hay una frase que seguramente todos la han oído, que es bien eficaz, y eso no está hecho así nomás. Es que ellos sí tienen una metodología científica llevada a cabo por varios especialistas para que caiga en el lecho mental de las personas y se volteen. Por ejemplo, no, yo voté por AMLO, pero estoy arrepentido porque las cosas no han cambiado. ¿Cuántas veces lo hemos oído en los medios de comunicación y en las redes? No, yo voté, es mentira, todo es mentira. Es una frase que cae muy bien. ¿Por qué? Porque dentro de los que votaron por AMLO, que nada más dijeron yo ya estoy harto de esto y entonces se nos sumaron que son esta cosa plural, creyeron que iban a cambiar, iba a venir una varita mágica y iba a cambiarlo todo, que es una estupidez, ¿no? Es decir, realmente no estaban convencidos de que esto es un proceso que toma mucho tiempo. Transformar este país en lo que nosotros quisiéramos que fuera toma décadas. Claro, tenemos que empezar, ¿no? Entonces, toda esta gente que dice que yo voté por AMLO, a veces ni es cierto, simplemente es un mensaje comunicacional para decir hay que arrepentirse. Y todos los que votaron por AMLO, si no les llegó el programa social a tiempo, si no tienen problemas, cualquier problema que tengan, hasta si no hacen el amor, la culpa la tienen Andrés Manuel, ¿no? Entonces, esa frase, por ejemplo, cala muy bien, y así hay varias frases que están metiendo, y en un momento dado nos vamos a ver como en Bolivia. Es decir, en Bolivia, con el avance tan tremendo económico, no importa que mejoremos económicamente a través de las acciones del presidente, eso no importa. O sea, en Brasil salieron de la pobreza 30 millones de brasileros, y no salieron 30 millones a las calles a defender a Lula ni a Dilma. ¿Por qué? Porque no hay una ideología, porque no están convencidos, porque muchos de ellos saben lo que dicen, que sí, que mejoraron económicamente, pero porque gracias a Dios. Y entonces, bueno, entonces la ideología es muy importante. Otra cosa es la eficacia comunicacional, que es lo que les estaba yo diciendo. Es decir, nosotros sí tenemos que tener brigadas comunicacionales que convenzan y que conformen. Afortunadamente nuestro presidente tiene una intuición, porque no creo que lo haya estudiado, de que hace cada frase que bárbaro, ¿no? Es decir, porque él es un comunicólogo nato, ¿no? Bueno, nosotros a lo mejor no somos tan natos, pero sí podemos construir un discurso que le llegue a la gente para convencerla. Y no podemos caer en la ingenuidad, porque hay muchas cosas que son ingenuas, que por ejemplo, Evo manda a que la OEA sea la que defina si hay fraude o no, pero ¿a quién se le ocurre pensar que la OEA iba a dar un informe certero y veraz? Eso es una ingenuidad tremenda. Y vemos cómo en todos los gobiernos de izquierda de América Latina se han infiltrado gente que ha saboteado y que ha estado en grandes puestos y ha robado, ha traicionado y todo eso. Bueno, nosotros no podemos caer en esa ingenuidad. Nosotros tenemos que estar, sin estar paranoides, pero no caer en la ingenuidad de no creer que alguien está saboteando desde dentro al movimiento, al partido y al gobierno. Dentro del gobierno, dentro del aparato,
mandos medios y gente está saboteando que los programas sociales no lleguen, que los pagos no lleguen. Sí está eso, y de veras no soy conspiranoica, eso se ha hecho. Es decir, el partido de Lula lo destrozaron, el de Ecuador lo destrozaron, el MAS no, porque ese sí es más. Pero eso es lo que o sea, mucha gente que está dentro sí está tratando de destrozar al partido. No es conspiranoia, no me baso en mi intuición ni en mi opinión, sino en la historia de los otros países donde han tenido esto mismo y lo mismo les ha pasado. Entonces, que nos sirva de algo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos de este movimiento partido? Que por supuesto no puede dejar de ser movimiento, es un movimiento partido. El acompañamiento, dentro de todas las cosas que dijo Armando, yo agregaría el acompañamiento al pueblo, el acompañamiento a los ciudadanos para que se resuelvan los problemas que tenemos, de que si no llegan los programas sociales, que si la negligencia, es decir, todo esto nosotros tenemos que acompañarlos para, por una parte, convencerlos de que este proceso nos ayuda de transformación y que para transformarnos no podemos pensar en que se transformen nada más los colectivos, sino cada quien individualmente tiene que transformarse y hacer un examen de conciencia para ver qué cosa es lo que está haciendo y cuál es la postura personal que está teniendo al respecto. O sea, sean sinceros al menos consigo mismos para ubicarse dentro de esta gran gama que va de la derecha a la izquierda, porque nadie es puro de derecha ni puro de izquierda, todos traemos una mezcolanza y tendemos más para un lado que para otro, pero entonces tenemos que acompañar, orientar, movilizarnos cuando hay algo injusto, cuando hay algo que no está funcionando, ¿no? Es decir, por ejemplo, las mujeres ahorita pues necesitamos acompañarnos y estudiar a fondo cuáles son las causas de lo que está sucediendo, qué es lo que ha sucedido siempre. La violencia contra la mujer ha sucedido siempre. Es decir, incluso había veces que era perfectamente legítimo que un padre matara a su hija porque la deshonraron, o el hermano la mataba. Es decir, esa violencia que ahorita la estamos viendo exacerbada, porque además estamos poniendo el foco y está muy bien que lo pongamos, es la de siempre. Lo que pasa es que el neoliberalismo tiene un terreno de violencia en el que se siente cómodo. Nosotros estamos en una guerra y cada quien tiene un terreno en el que está la batalla. La derecha le conviene la violencia y el odio, necesita que haya guerra, como decía Clausewitz, no hay guerra sin odio, entonces hay que crear el odio, y lo que se está haciendo ahorita con todo este movimiento es creando divisiones de mujeres contra mujeres, porque no están de acuerdo con esto, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres. Este movimiento, que es muy importante que se lleve a cabo de una manera más encauzada, más estudiada desde las causas, desde el neolítico medio hasta nuestra época, necesitamos estudiarla para saber cuáles son las luchas que se han librado a través de la historia y ver y aprender de ellas para encauzar este movimiento, para que realmente pueda existir una equidad de género y que la violencia contra la mujer se pare. Pero es la violencia contra los niños, es la violencia contra los hombres, es la violencia contra los ancianos. Es decir, es un clima de violencia que genera la derecha, porque ese es el terreno en donde cómodamente ganan las batallas. Nuestro terreno es el de los valores éticos y del amor, el compañerismo, el reconocimiento de los otros. Estábamos platicando hace rato con Armando que todos necesitamos reconocimiento. Por eso a veces en sus intervenciones se para alguien a hacer una pregunta y más bien da un discurso, porque necesita ser reconocido. Bueno, entonces hagamos asambleas y diálogos en donde más gente pueda intervenir y no seamos 4 o 5 gentes los que estamos diciendo nuestra opinión, que no digo que sea mala,
pero a lo mejor tampoco es la mejor. A lo mejor si construimos entre todos un diálogo más participativo, podemos sacar ideas que realmente sean colectivas y que realmente sean democráticas. Porque a mí a veces, de veras, yo estoy muy contenta de estar ahorita contándoles todo esto, pero yo sé que muchos de ustedes lo saben, lo que no sé si tengan la plena conciencia de lo grave que es que no nos demos cuenta. Pero más contenta estaría si estuviera yo sentada ahí con ustedes en un círculo, porque me choca estar aquí arriba. ¿Qué es esto? Es otra desigualdad. Entonces, nosotros también, esto de es que tenemos que ganar las elecciones y la cosa electoral, pues claro que tenemos que ganar elecciones, pero ¿con qué gubernaturas? Porque si vamos a poner un gobernador que nada más nos desprestigia y nos pone en ridículo, entonces lo que necesitamos es impulsar gobernadores que ideológicamente partan de nuestra plataforma y se porten bien. Sí, porque a mí no me interesa que un gobernador de Morena salga cuando va a ser un sátrapa, y no estoy haciendo alusión personal a nadie, pero es decir, yo no quiero gobernadores que nos sirvan, porque ellos no nos desprestigian. Entonces, la tarea de la transformación es enorme. Tenemos que tener conciencia de que toma muchos años. Cambiar la forma de relacionarnos, tener una cosmovisión más, ahora sí que rescatar ciertos valores indígenas de lo que es la complementariedad y no el dominio de unos sobre otros, ¿no? Que sería esto de atacar la cuestión de la desigualdad. Entonces, tenemos que transformar muchas cosas, comenzando por el sí mismo, ¿no? La forma en que nos relacionamos. Miren, yo noto, por ejemplo, en que varios sectores están unos contra otros y armando están unos contra otros con grillas, ¿no? Y cómo le meto el pie a uno, cómo le meto el pie al otro. Esas cuestiones son entorpecedoras. Nosotros necesitamos una presidencia o dirigencia del partido que no obstaculice lo más importante de este partido movimiento, que es el diálogo, la ideologización, el debate, la conciencia. Entonces, si nosotros formamos un instituto de formación política para formar cuadros que son gente activa, que va a estar yendo a las comunidades, atendiendo los problemas, viendo por qué no se les llegan los programas, es decir, si necesitamos eso y hay una persona que está obstaculizando que esto se lleve a cabo, pues entonces no está siendo eficaz. Entonces necesitamos una persona que en vez de obstaculizar, agilice lo más importante, que es la formación política de veras. Eso es lo más importante, más que ganar elecciones, es crear un pueblo, es alimentarnos unos a los otros para tener una ideología sólida que sostenga las bases constitucionales que se están poniendo y que las mantenga y no permita que la derecha vuelva a tomar el poder, porque si vuelve a tomar el poder, todos los que estamos aquí corremos peligro. Eso se los digo. La tumba me espera. Entonces, es muy grave. Este proceso puede echarse para atrás si nosotros no nos movilizamos en todos los órdenes, los que ha dicho mi compañero, y seguramente sí, necesitamos alimentar ese partido de ideas, de lecturas, de consensos, de acuerdos, de no estarnos metiendo el pie, de ser compañeros, de reconocernos, de señalarnos, de autocrítica. Es decir, eso, transformar, es decir, llegar a ello, pues sí hay que transformar muchas cosas, porque nosotros individualmente pues tenemos muchos vicios que nos han, de los que ya traíamos y de los que nos metieron durante 35 años. Es decir, hemos estado bajo un aparato comunicacional que ha sembrado en nuestras mentes formas de relacionarnos, mensajes
y muchas cosas más para que nos comportemos como a esa ideología contraria a la nuestra le conviene, porque así nos domina. Entonces yo finalmente termino diciéndole, yo lo único que recomiendo es tener conciencia, percatarse de la situación en la que estamos para poner manos a la obra y seguir trabajando en este convencimiento de que ideológicamente estamos del lado correcto. Y con ello no quiero desconocer, porque eso también nos pasa, que muchos de los que estamos aquí se han dedicado, o sea, sí ha habido gente que ha trabajado mucho y hay que reconocerla. Lo que pasa es que no somos suficientes, o sea, necesitamos más gente que esté trabajando y activa en las comunidades, con los campesinos, con las amas de casa, con los médicos, con los pacientes, es decir, acompañarnos todo para que nuestra lucha y nuestros defectos vayan resolviéndose y vayan caminando, y no cuando vengan y te digan yo voté por él, pero ya me arrepentí porque no me llegó pues no, eso que no cale, porque les digo, en un año esto puede dar la vuelta, aunque tenga 72% de popularidad, porque además ya lo vimos, o sea, no sería nada nuevo. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su atención. Y ahora le cedo la palabra a la doctora Elvira Concheiro. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad de tener un intercambio. Me parece fundamental este esfuerzo, y también entiendo que se trata de un hecho político, es decir, que el que ustedes estén hoy aquí está significando algo. Desde luego para los de Morena, que toman la palabra y deciden salir de ese letargo en el que ha estado Morena durante más de un año. Pero no solo, sino refrendar una actividad que se ha venido realizando con muchos esfuerzos, con muchas dificultades, y que es parte esencial de la vida de un partido, que es la formación de sus cuadros, el abrir espacios de discusión, de encuentro, de reconocimiento y de formación, como decía Blanca ahora, de esa conciencia o de esa identidad de este partido. Desde la elección del 2018, la tarea inmediata de Morena era transformarse. Morena tenía la necesidad de reinventarse. La izquierda nunca había sido una fuerza que condujera los destinos de este país. Es la primera vez en la historia que esto ocurre de una manera tan destacada, por vías nuevas, novedosas, y un partido que es un partido en el gobierno necesitaba, como dice Armando, dejar de ser el partido opositor que habíamos sido todos los que aquí estamos y que tengamos la edad que tengamos, y transformarse en un partido de la transformación, un partido que puede hacer la transformación, que tiene las herramientas para hacerlo. Esto es una situación privilegiada, esta es una situación nueva para la izquierda de este país y absolutamente necesaria. Nuestro país no aguantaba más. Nuestro país viene de un deterioro
que desde luego la derecha no quiere que sigamos hablando de él, y tenemos que seguir hablando de él, porque eso es lo que, frente a lo que nos enfrentamos, es frente a lo que estamos, que cómo reconstruir un país destrozado por décadas, primero del priismo autoritario y después de un neoliberalismo depredador y salvaje. Esas condiciones son las que se nos presentan para reinventar al partido, para reinventar a Morena. Por eso esta conferencia o este momento de discutirlo no puede ser más que un episodio de un proceso largo y colectivo que lleve a realmente transformar a ese partido, en el que queremos, en el que necesitamos, y un partido que además va en caballo de Hacienda, esa es la verdad, porque las transformaciones se están haciendo. Tenemos que apuntalarlas, tenemos que apoyar, como decía Armando, pero tenemos también que reinventarlas y empujar en otros ámbitos y hacer otras tareas que no se hacen desde el gobierno, sino desde la sociedad, porque esa es la transformación profunda que necesita este país. No sé si es la ideología de alguien, pero sí es lo que este país necesita. Una transformación de fondo en el que una parte es todas las medidas de gobierno que se están implementando y muchas más que se implementarán, con una sociedad actuando para transformarse. Esta conjunción, desde luego, no lo ve la derecha pasivamente y diciendo, sí, pásenle, porque esto implica, en primer lugar, como lo hemos visto este año y cacho, acabar con privilegios escandalosos, inmorales. Eso ya es el primer acto y es por donde teníamos que empezar, pero es el que más sensiblemente va a defender la derecha y se va a oponer. Entonces está histérica, ya la estamos viendo actuar todos los días, no pierden un minuto porque se les va la vida en eso. Su bolsillo es su vida, sus privilegios son su vida, de tal manera que tenemos que pensar, y esto es lo que a veces no es muy claro, que la transformación es confrontación de intereses y que esa confrontación atraviesa todititito el espectro nacional. Por el gobierno, ahí están claramente las diferencias entre unas partes y otras del gobierno. En Morena, que también están, y esas son las sobre las que me quiero detener. Y después en cada casa, en cada escuela, en cada ejido, etcétera, etcétera. Esas diferencias que pueden ser muy virtuosas, sobre todo cuando hay una parte mayoritaria progresista y democrática, que puede darles cauce y que puede aprovechar esas diferencias o esos intereses contrapuestos para esclarecer las tareas y ver más lejos. Esa es la primera cuestión que creo que tenemos que tener muy, muy clara. Estamos hablando de un partido que tiene que reinventarse en medio de una transformación en curso, una transformación de la mayor trascendencia. La segunda cuestión es que tenemos enfrente fuerzas opositoras muy militantes, muy peligrosas, porque además están cobijadas por buena parte del mundo y en primer lugar por Estados Unidos, que están interesados en detener este proceso, en que este proceso fracase, en que este proceso no avance, no vaya más allá de unos cuantos corruptos que se excedieron. No, sabemos que eso no es esta transformación, que vamos más lejos y que cuanto más lejos vayamos, más
afianzadas estarán justamente esas transformaciones de justicia e igualdad por las que luchamos. El punto entonces es que tenemos un enemigo enfrente que también se expresa, y aquí yo no quiero, y aplaudo lo que la moción de Armando, no estoy personalizando, sino como fenómenos políticos que se reproducen de inmediato en todos los ámbitos de la sociedad, incluidos los partidos. Un partido de la transformación no es un partido homogéneo, no es un partido de flores y aplausos, es un partido pensante, porque la transformación se está haciendo. No hay recetas, no sabemos si lo que estamos haciendo hoy va a triunfar. Necesitamos irlo creando, irlo viviendo, irlo sintiendo. Y esa transformación en curso tiene varios enemigos. Uno de ellos es, pues ya está el gobierno ahí, que haga. Y yo me siento a aplaudirle a Andrés Manuel, y esa es mi gran tarea. Esa pasividad es uno de los enemigos que tenemos en casa. Y la otra es, como decía Armando también, pues los que dicen, pues esta es la mía, y yo llego aquí para tener empleo, ¿no? Y estoy aquí para ver qué tajada me toca. Venimos de una cultura política que es de prebendas, que es de corrupción, que es de personas inmorales que están viendo qué sacan en lo individual. Construir una aspiración colectiva, una utopía colectiva, esto es una tarea muy ardua, más en el mundo que vivimos, que todos los días nos dice: ponte a las vivas tú solito, y pártete la madre enfrente de quien sea para salir tú adelante, aunque tengas que pisotear al de al lado. Ese es el mundo en el que estamos viviendo, y la izquierda quiere frenarlo, por lo menos. Frenar ese individualismo, esa competencia, ese egoísmo que hace invivible este mundo, que nos lleva a las atrocidades que sabemos que lleva, de violencia desatada como tiene nuestro país. Ese es el fundamento. No me importa estar matando jóvenes a por montones si yo, vendiendo lo que vendo, me hago millonario en 3 días. Esa es la expresión de este individualismo, de esta avaricia más extrema. Pero hay de todas. Desde luego la que vemos todos los días con los empresarios que están viendo cómo hinchan sus billetes cada vez más y no tienen freno. Bueno, pero ¿cuál es el enemigo interno entonces? Es ese enemigo que dice: bueno, vámonos administrando esto, ¿no? Estas transformaciones tienen que ser, pues, para seguir ganando elecciones, ¿no? Entonces hay que ponernos muy tranquilitos y garantizar ganar las próximas elecciones. Ese es otro enemigo. Y yo creo que es el principal enemigo. Porque en esa visión, las transformaciones que están en curso, pues hay que aminorarlas, porque en la próxima elección podemos no ganar. Entonces, que no se haga mucho escándalo, que no haya movimientos, que no haya protestas, que no haya ruido, que no haya estas reuniones, que no haya nada, así que nos inmovilicemos y pasemos despacito para que no hagamos ruido y podamos llegar a la siguiente presidencia o a la siguiente diputación o a la siguiente, lo que sea. Aguas. Yo creo que ese es uno de los enemigos internos más poderosos y que tienen tomada la dirección de este partido hoy en día.
va a resolver pronto. Se va a resolver pronto, pero hay una encrucijada. Y es una encrucijada que no solamente es de Morena. Morena tiene la encrucijada dentro de poco de definir cuál es su rumbo. Por desgracia está en manos de nuestros enemigos. Fue atroz llevar a judicializar un conflicto que se tenía que haber resuelto internamente. Es criminal. Pero bueno, ya está ahí y ojalá salga bien. Si no, vas a tener que seguir la batalla, simplemente, ¿no? Tampoco es que se cae el mundo. Pero sí es importante que entendamos que lo que sigue es también una inflexión en el país. Lo que estamos viviendo alrededor de este movimiento feminista no es cualquier cosa. Y que la derecha esté con el mayor cinismo y algo más que cinismo, es asqueroso lo que estamos viendo. Queriendo apropiarse de un movimiento de las mujeres que han desde la izquierda levantado ese movimiento. Históricamente ha sido un movimiento de la izquierda. ¿Por qué? Porque es la igualdad, porque es la justicia, porque es la pacificación, porque son relaciones entre iguales. Esto es la izquierda. Y que la derecha venga a decirnos ahora que está aquí es el mayor cinismo. Pero aguas, es la estrategia de apoderarse de cualquier cosa para transformarla en un opositor. Esto es lo que nos tiene que poner en alerta y en movimiento, compañeros. Morena se tiene que mover. Morena tiene que ser el partido de la acción, porque hay acción en las calles, porque hay acción en las escuelas, porque hay acción en el campo, y se nos está revirtiendo, o por lo menos nos lo están queriendo disputar, y convertir toda esa acción, porque esta decidió ser una sociedad que se mueve. Si no, no hubiéramos ganado en el 18, por favor. Claro que hubo trabajo de Morena, pero este país decidió moverse, y se está moviendo, pero lo está capturando la derecha, o está tratando por lo menos. Yo creo que todavía estamos en esa inflexión, y efectivamente, como decía Blanca, ese 70 y tantos % de aprobación puede en un momento dado revertirse. Depende de los que están aquí y de los que estamos en la calle con esta transformación y con este movimiento. Y si nos quedamos observando lo que pasa, lo más probable, compañeros, es que perdamos. Y no nos demos engaño. Porque la derecha está teniendo muchos recursos, hay muchas maneras. La única ventaja de haber llegado tan tarde a la transformación antineoliberal es que podemos tener muchos ejemplos enfrente de lo que no hay que hacer, de por qué fracasaron, o por qué han sufrido derrotas, o por qué están atorados, o por qué lo que sea. Tenemos ahí una experiencia que es oro molido para Morena, que no tiene que reinventarse todo, tiene también que observar. Y una de las cuestiones fue justamente esta disociación. Es una porque es muy compleja, pero esta disociación de gobierno y movimientos, y que la derecha pudiera convertir esos movimientos en movimientos contra el gobierno. Esta es una constante, con más o menos éxito, con unos recursos militares en un caso, o con judiciales en otro, ¿no? Pero tiene un grado de aceptación cualquier cochinada que hace la derecha, gracias a esta disociación, a que el gobierno es uno y los problemas de la gente son otros. De tal manera, compañeros, que las tareas que tiene Morena son vitales.
y las tiene que construir ella misma, como movimiento, como organización que venza estas tendencias, por un lado de pasividad, de contemplación, o bien de ajenidad, de convertirse en un ente que es ajeno a lo que la sociedad está haciendo, porque lo que le preocupa es a qué cargo va a llegar fulanito de tal. En eso están convertidos los partidos y es muy peligroso para las sociedades. Por eso hay la posibilidad de su derechización. Los partidos de izquierda surgieron para detener estos procesos, surgieron para darle voz a los que no tienen voz, surgieron para alcanzar metas colectivas de los de abajo. Que no se nos olvide, porque si eso se nos olvida, lo más probable es que tengamos de regreso a algo peor que lo que hemos visto en los sexenios pasados. Necesitamos, por lo tanto, la acción. Necesitamos salir de aquí con la claridad de que no me puedo esperar al siguiente curso que va a ser el instituto. Que tengo que salir de aquí convencido de que llego con mis compañeros a organizarme para ver qué diablos vamos a hacer frente a todo lo que está pasando. Tareas chiquitas, tareas grandes, miradas lejanas. Mirada lejana, compañeros, mucho más allá de lo que está pasando hoy. El país creo que lo necesita. Gracias. Le doy la palabra al doctor Juan Manuel Contreras. Buenas noches a todas y todos, compañeros, compañeras. Gracias por la oportunidad a los compañeros del instituto. Ya se ha dicho mucho, voy a ser muy breve para que las ideas que se han vertido aquí, pues hagamos la labor de rumiar, de repensar una y otra vez la interpelación que aquí se lleva. Siempre que inicio yo un curso con mis compañeros en la universidad, les digo, más les valiera no haber venido, porque ya de aquí salimos responsables, en ese sentido, que nos llevamos ya la responsabilidad. La interpelación ha sido lanzada sobre nosotras y sobre nosotros, y ahora la respuesta nos toca a los militantes de base. En política, como en la vida, creo yo que necesitamos distinguir muy claramente tres niveles: el nivel de lo deseable, el nivel de lo factible y el nivel de lo permisible. Estos tres niveles, en un proyecto como el que se propone Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, recrear la nación, construir una nueva manera de relacionarnos como ciudadanos, como comunidad política, tiene un lugar desde donde se hace, no es cualquier lugar. Y ese lugar tiene que ver, lo dijo claramente el candidato de este partido Movimiento en una de sus elecciones: por el bien de todos, primero los pobres. Ese es el lugar fundamental. Por el bien de todos, primero los pobres. Es decir, el lugar de este partido Movimiento es el lugar de aquellos y aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad en todos los ámbitos de la vida social: el económico, el político, el erótico, el pedagógico, etc. Este partido Movimiento, desgraciadamente, carga también, así como tiene el deseo, lo deseable de una transformación, carga con una tradición. Y necesitamos nosotras y nosotros pasarle esto que decía Walter Benjamin, el cepillo a contrapelo a esas categorías, a esos conceptos, para aquello deseable que queremos,
un México distinto, un México justo, libre, democrático, un justo donde las personas, las más vulnerables y a partir de allí todos los demás, la comunidad política, puede ejercer sus derechos como sujetos libres, autónomos, responsables. Ese lugar implica necesariamente pasarle el cepillo a contrapelo. ¿Qué quiero decir con esto? Nos quejamos una y otra vez cuando visitamos las comunidades en las diferentes partes del país, nos quejamos de que tenemos dentro de nosotros una y otra vez actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarnos como partido, como compañeros, con tintes de corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotras y nosotros estamos haciendo lo mismo, que nosotras y nosotros no hemos sabido pasar el nivel de lo deseable al nivel de lo factible. ¿Cómo vamos a hacerle para transformar eso con lo que no estamos de acuerdo? Y ahí, compañeros, compañeras, necesitamos teoría. Conocer para conocer lo que no estamos de acuerdo. Necesitamos teoría para criticar con lo que no estamos de acuerdo. Y también necesitamos teoría para pensar, para estructurar y para construir eso distinto que queremos. Esto quiere decir que no podemos mantenernos con la misma teoría, porque corremos el peligro de reproducir prácticas que nos van a llevar necesariamente a la corrupción de la práctica política que queremos hacer de manera distinta. Y eso se llama pragmatismo. Eso se llama pragmatismo. Nos interesa el fin, mantenernos en el poder, tomar el poder, y tampoco entendemos qué significa poder, porque pensamos que poder es dominación, tomar decisiones de manera impositiva, saltándonos los órganos de representación y los órganos de articulación de nuestros círculos, de nuestros comités, de nuestros congresos, de nuestras dirigencias. Estamos haciendo lo mismo. Tenemos que pasarle el cepillo a contrapelo, tenemos que volver al origen, tenemos que volver al servicio, a la comprensión de la política como el servicio, a la comprensión de la política como que el representante es el que obedece a la comunidad. Es el desafío que tenemos. La pregunta es, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para no repetir lo mismo? ¿Cómo le hacemos para que nosotras y nosotros en la discusión política, y todos hacemos política, todos orientamos voluntades, vayamos construyendo una idea hegemónica que oriente este partido movimiento hacia otro horizonte que no sea el que tenemos hasta el día de hoy? Morena tiene una responsabilidad ni siquiera interna, ni siquiera local, ni siquiera nacional, compañeros, compañeras. Morena tiene una responsabilidad de lo que significa la orientación de la izquierda a nivel mundial. La pregunta es si nosotras y nosotros estamos a la altura de ese desafío, de esa responsabilidad. Ese es el problema que tenemos. ¿Qué partido, qué movimiento queremos, necesitamos? Sí hay que pasarle el cepillo a contrapelo a la crítica al movimiento en el cual estamos, pero tenemos que tener claro también hacia dónde vamos, porque eso nos va a permitir tener un oriente, o si quieren ustedes tener un norte hacia dónde tenemos que caminar. Tenemos que caminar primero desde un lugar de enunciación, donde este partido movimiento se pone al servicio de la transformación, pero la transformación no solo pasa por la dimensión de las estructuras, sino pasa por la transformación de las conciencias. El proceso de corrupción burdo es robarse dinero, es acosar a las compañeras y acosar a los compañeros. Eso es lo burdo de la corrupción. La corrupción inicia con la decisión subjetiva de que yo creo que soy el que toma las decisiones, que yo soy la fuente y la base del poder. Ahí ya se corrompió la política. También es una decisión subjetiva. Por eso necesitamos teoría crítica, por eso necesitamos autores, categorías que nos permitan a nosotras y a nosotros fundamentar y justificar argumentativamente ante la comunidad, ante un panista, ante un priista, ante un perredista, por qué una práctica
práctica política ética no solamente es necesaria, sino es una exigencia. Necesitamos dar razones, necesitamos cristalizar esas ideas en actitudes, en comportamientos, en maneras de ser y de relacionarnos en nuestros grupos de trabajo, en nuestras comunidades, en nuestros comités a nivel estatal, a nivel nacional. Si no asumimos esas actitudes de servicio, compañeros, compañeras, vamos a tener déspotas, vamos a tener pragmáticos, vamos a tener gente funcional a la lógica que ya estamos criticando y que queremos transformar. El desafío es grande. El instituto y cualquier espacio de formación crítica tenemos hablando. 3 principios fundamentales, creo yo, pueden orientar la práctica de una relación de la política con la ética. Primero, que lo fundamental para hacernos sujetos de la transformación, asumir la responsabilidad que tenemos, este partido movimiento está al servicio de la transformación, no de una representación, no de una gobernatura, no de una diputación, ni siquiera de una coordinación del comité o del círculo de estudio. No, nosotros tenemos la única satisfacción, es la del deber cumplido, que pusimos nuestra mejor sentipensar en el proceso de esta transformación que nos exige el país. Primer punto, entonces, la vida de la comunidad. Segundo punto, que tenemos que tomarnos en cuenta, tenemos que considerarnos que si vamos a tomar una decisión que va a afectar a mi círculo, a mi comité, a el movimiento, yo tengo que escuchar y también tengo que ser escuchado. Tenemos que tomarnos en cuenta, y los representantes y los teóricos son servidores del movimiento, están para ponerse al servicio del movimiento con su experiencia teórica, con su experiencia metodológica o conceptual. ¿Para qué? Para que toda esta comunidad se convierta en una comunidad de sujetos libres, autónomos, responsables. Y el tercer punto, que es el punto, me parece a mí, sensiblemente el político, es cómo creamos las condiciones de posibilidad. ¿Cómo creamos condiciones de posibilidad? ¿Para qué? Para que la vida de la comunidad se dé y para que la participación de la comunidad se dé. Y es el punto de la factibilidad. ¿Cómo hacemos que ese deseo de transformación, de justicia, de libertad, de respeto y reconocimiento entre hombres y mujeres en un partido movimiento que se propone transformar el país, cómo hacemos para consultarnos, para tomarnos en cuenta? Crear condiciones de posibilidad. ¿Qué partido sí queremos? ¿O qué partido necesitamos desplegar? Primero, necesitamos un partido que tenga unas categorías y un conocimiento y una teoría no eurocéntrica, no machista, no capitalista, no patriarcal, y sí una expresión de pensamiento donde el servicio a los más necesitados sea el motor que nos va motivando, que nos va articulando. No nos comemos la ingenuidad de pensar que vamos bien. Tenemos dificultades, tenemos que pensarlas, pero justo espacios como este y espacios que tenemos que construir en nuestras comunidades nos van a permitir encontrarnos para preguntarnos si con nuestra práctica como partido movimiento estamos permitiendo que nuestra comunidad pueda producir, reproducir, conservar y desarrollar su vida. Si con nuestra práctica como partido movimiento nos estamos consultando, estamos permitiendo y creando condiciones para que las comunidades participen, para que nosotros mismos participemos. Y tercero, preguntarnos si estamos construyendo las condiciones de posibilidad que nos permitan una transformación como es la que se propone el partido movimiento, que es la cuarta transformación, que el presidente hará lo suyo. Esa es su responsabilidad. La nuestra, ¿cuál es? ¿Qué nos toca hacer? Me parece a mí que está clarísimo, al menos si revisamos los 50 puntos del partido movimiento, está clarísimo hacia dónde vamos. El asunto es el principio coherencia, porque lo que se busca en un partido político, compañeros, compañeras, es que ese partido sea predecible. ¿Y qué quiere decir que sea predecible? Que hay una observancia entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. Muchas gracias.
Va a tener que ser rápido porque ya traemos el tiempo encima. Queremos unidad, queremos cuadros y queremos autoridad política. ¡Eso queremos! La primera pregunta sería, ¿el partido que queremos debe tener un estatuto democrático? Yo me voy a dar aquí una libertad de agregar que si Morena, yo creo, tengo la tesis, que Morena está tropezando con la misma piedra con lo que creo que la izquierda en América Latina ha tropezado en los últimos 200 años. Y primero a ver si comparten mi diagnóstico y si se puede salvar. Cómo pasar de un partido y movimiento que depende del líder carismático a un partido o movimiento que sea más institucional. ¿Qué hacer? Esa sería la primera. Segunda, ¿qué hacer para evitar que los que ya se encuentran en un cargo público traten de meter las manos en el partido y hacer que las dirigencias estatales difundan información sobre el Instituto Nacional de Formación Política? La tercera pregunta, Morena debe pronunciarse en apoyo al movimiento feminista y al paro nacional en congruencia con el acompañamiento de los movimientos sociales independientemente de los oportunistas y cinismo de la derecha. Y por último, es una pregunta que es muy específica, tratando de sintetizar para llevarla en un plano general para poder que sí se pueda responder aquí. ¿Qué hacer cuando personas que ya están en la función pública, ya son funcionarios públicos, pues se encuentran con la realidad de que pues, el crimen organizado los presiona, que otros funcionarios públicos también son corruptos? Pues si realmente hay los mecanismos, ¿cómo podríamos hacer los mecanismos pues para sortear esos obstáculos? Rápido, es Armando Bartra, Blanca Montoya, Elvira Conchero y Manuel Contreras. Las 5 preguntas, hay una que a mí me parece absolutamente fundamental, y es la de si Morena tiene que definirse y participar en el asunto de la movilización de las mujeres y del paro. Yo creo que es absolutamente indispensable, no puede ser el momento más importante. Sobre todo mujeres, me da mucho gusto, también debiéramos decir los varones. Este es el movimiento más importante que hemos tenido después del 1 de julio, y es un movimiento, yo creo, en perspectiva histórica, que va a ser un parteaguas, va a señalar un antes y un después. Es un movimiento obviamente centrado en cierto tipo de formas de violencia sobre las mujeres, muy concentrado en la Ciudad de México, pero también lo fue el 68, y el 68 marca un antes y un después. Los problemas de género, las cuestiones que tienen que ver con la feminidad, los derechos de las mujeres van a tener un antes y un después, y este paro es absolutamente fundamental, y Morena tendría que estar ahí. Me perdonan, pero creo que la postura Elvira, que me parece correcta, por Andrés Manuel, que dice lo malo es que se está montando la derecha, lo primero que tendríamos que decir es que este es un movimiento absolutamente legítimo, que como todo movimiento legítimo tiene excesos, pero que hay que estar con él. Y bueno, que en efecto la derecha se monta en el movimiento y se va a montar en el movimiento, eso lo dijo Elvira, si nosotros no estamos ahí, entre otras cosas. Entonces ahí me parece absolutamente fundamental. La elefanta reumática, que es la sociedad mexicana, se mueve, hay que estar con ella, y cuando no se mueve, hay que acicatearla para que se mueva. La tarea del elefante reumático, que es el Estado mexicano, es una tarea de quienes están en el gobierno. La tarea de movilizar a la elefanta reumática es una tarea de nosotros, y si esta elefanta decidió agitarse y se está agitando en torno a las cuestiones de género, hay que estar ahí, si no nos la vamos a acabar
dentro de 1 o 2 años vamos a decir dónde estaba Morena en ese gran movimiento que señaló el inicio de un nuevo protagonismo de las mujeres en la historia de este país. ¡Órale! No sé si alguien más quiere. Bueno, yo creo que un aspecto muy importante de las transformaciones que hay que empujar para que se realicen es la de la reforma política propiamente. Cuando ustedes hablan tanto de estatuto, la cuestión, digamos, más institucional de Morena, esta relación de los que tienen cargos legislativos o de la función pública en general y el partido, aquí hay un asunto fundamental, Yo me lamenté de la judicialización del conflicto de Morena, pero lo que hay es una cosa mucho más grave, compañeros. Hay una intervención del Estado en la vida de los partidos y necesitamos una reforma política democrática que saque al INE de la vida interna de los partidos. Ahorita el INE es nuestro enemigo, porque está clarísimo quiénes son del viejo régimen, ahí está, defendiendo en todos sus intereses, sus privilegios, etcétera. Pero hay que sacarlo de la vida de los partidos, hay que hacer partidos libres y autónomos con plena responsabilidad. Claro que hay financiamiento y debe haberlo para que no sea los que tienen dinero puedan hacer política y los que no. Y eso necesita una cierta fiscalización, que esos recursos sean para... Pero lo que ha hecho el INE es corromper con dinero a los partidos, a la vida política de este país. Lo que necesitamos es transformar esa estructura, que es el viejo régimen. Y eso todavía no ocurre. Perdón, estoy saliendo de una gripe. Pero yo creo que eso es lo que tiene que ver la vida interna del partido de Morena, recuperarla en todos los sentidos, en un sentido democrático, pasa necesariamente por eso. Y debería de estar planteando Morena este tipo de cuestiones, porque son de su interés particular. ¿Qué clase de partido y cómo quiere la relación con la ciudadanía? ¿La queremos a través de dinero y más dinero y solo dinero? Eso es la corrupción de la vida política. Necesitamos, por eso podemos hacer muchos llamados a la conciencia, a la ética, etcétera, que mientras anden bailando millones de pesos, vamos a tener esa batalla perdida. Gracias. Aquí está una especie de carta que nos envía Carlos González, en donde fue víctima de un acto de corrupción de la policía, ¿no? Y evidentemente pues de las autoridades que están agrediendo al ciudadano. Es decir, es que la corrupción, que es una cosa que no hemos mencionado y que es uno de nuestros principales problemas, viene de otra causa. Es decir, cuando nosotros tenemos una ideología en donde el dinero es Dios, entonces no valen valores de otra naturaleza. El dinero es Dios. Entonces, por conseguir a Dios dinero, se mata, se corrompe, se traiciona, se hace todo lo que sea. Es decir, es desgarrador el caso en términos de que es muy frecuente. Es decir, a nadie nos queda duda de que muchos han debido ser víctimas de un chantaje y de que la policía te exige una lana y te roba y todo eso. Bueno, lamento decir que esto no se arregla rápido. Depende de lo que les estoy diciendo, de sembrar valores, convencer,
ética, igualdad, justicia, libertad, en vez de Dios, dinero, y saber que de estas otras cosas podemos tener muchas más satisfacciones que del dinero. Es decir, ahora, ¿qué es lo que Morena puede hacer respecto a estas cosas? Pues la denuncia, la movilización, es decir, y la movilización tiene que estar dirigida al elemento que está faltando, que está corrompiendo, ¿no? Es decir, si a este señor le hacen eso, bueno, pues lo ideal sería que un colectivo fuera y se plantara con el policía y todo eso, y bueno, tratar de que se vea que la ciudadanía, que el pueblo está reclamando valores éticos y que estamos rechazando los placeres, bueno, porque el dinero claro que se necesita para ir a comprar la leche al día siguiente, ¿no? Pero eso de estar con esta avaricia y con esta enfermedad de acumular millones y de tener vida con un coche nuevo, todo lo que dice el presidente todo el tiempo, pues sí, el presidente prácticamente da un sermón todas las mañanas para tratar de concientizarnos de lo importante que son los valores. Pues estos son los casos que tenemos que resolver. Todos estamos convencidos que ese no es el camino. Entonces, acompañamiento, denuncia, atención, como partido y como movimiento, atención a los grupos vulnerables, encauzarlos, tratar de darles fuerza, sustento, asesoría, facilitar, ¿no? Organización, articulación de distintos puntos, porque este elefante reumático que está instalado en la burocracia está entorpeciendo que todas las acciones transformadoras que toma el gobierno no se lleven a cabo. Entonces hay que empujarlo, y a través de la denuncia, bueno, pues sí, es desgastante, pero pues es la lucha que hay que dar. Muy breve en relación a cómo un partido de derecha puede tomar una bandera de izquierda. En política, lo sabemos todas y todos, compañeros, compañeras, no hay espacio vacío, todo espacio se llena. Si la izquierda no hemos sabido, o al menos el partido Movimiento no ha sabido, no ha tenido el cuidado su dirigencia porque está ocupada en otras cosas, de hacer un posicionamiento en relación a la movilización tan importante que se está dando en estos momentos en el país, y no hemos sabido posicionar la narrativa de cómo entender el problema, de cómo apoyar la movilización y de cómo hacer la crítica de la usurpación por parte de la derecha, es parte de la responsabilidad que tenemos. Esa es la interpelación que nos llevamos. ¿Por qué no hemos conseguido? ¿Qué es lo que ha metido a Morena en esta dinámica de no hacer eco a las demandas justas, legítimas de las compañeras? Y permítanme decir lo siguiente, y de los compañeros: el problema de la violencia de género no es un problema solamente de las compañeras, es un compañero de todas y todos, porque para que haya alguien violentada se necesita un violentador. Entonces necesitamos ponernos las pilas, necesitamos informarnos. Si no sabemos qué es el feminismo, si no sabemos qué es la violencia de género, qué es la perspectiva de género, cuál es la historia de este movimiento, cuáles son sus reivindicaciones, ¿qué necesitamos? Ponernos a estudiar. Necesitamos profundizar para que fundamentemos y justifiquemos nuestros puntos de vista. Ese es el primer punto que quería decir. Y el segundo es cómo pasar un movimiento, un partido, y que no le cargue todo a quien no está en el movimiento y no está en el partido porque es gobierno. Esto es fundamental. Necesitamos transformarnos en sujetos, es decir, en actores que orientan voluntades, que hacen política, que discuten y van creando ideas hegemónicas para orientar la transformación hacia un determinado lugar. Lo dije al principio de mi intervención, el problema de la transformación y el problema del movimiento es un falso problema.
se está moviendo, se está transformando. La pregunta es ¿hacia dónde? Y hay políticas a favor de unos y hay políticas a favor de otros. La interpelación de que lo hagamos desde una práctica política ética, desde una ideología de izquierda, está lanzada. Muchas gracias. Tomo la palabra además un segundo, porque creo que de la intervención del compañero Contreras, creo que hay que hacer una reflexión. Sí, hay que estudiar, y entiendo que este es el espacio que nos convoca a estudiar, pero yo estoy convencida de que lo que necesitamos es actuar, que hay una situación en la que nos está llamando y ahí aprendemos. Ahí tiene sentido el estudio si estamos en la acción, si estamos comprometidos con las tareas. El movimiento, si nosotros somos sensibles, si nosotros nos dejamos permear por él, nos enseña más que cualquier libro, que cualquier historia. Creo que es muy importante, desde luego, esto que estoy diciendo, no sé, quiero que se malentienda de un activismo ciego o espontáneo. Ahí está, acompañándonos siempre obras muy importantes, pero esa necesidad de estudiar tiene un sentido cuando estamos actuando. Y yo creo que es muy distinta esa percepción, y no hacer simplemente clubs de lecturas o de... No es un problema de falta de lectura la que tenemos. La que tenemos es una falta de acción, de intervención en los procesos que están en curso. Ahí están los movimientos para ser en primer lugar los que nos enseñen. Mi derecho de réplica, la acción nos da que pensar y cómo pensar. Hay un falso problema en el dualismo epistemológico entre teoría y praxis. Es una cuestión procedimental y efectivamente la práctica nos va a decir cómo pensar y qué pensar, y por eso vamos a la teoría para incidir en la práctica. Estoy de acuerdo completamente con Elvira. ¿Cierto? Ya damos por concluida la ponencia. Un aplauso para los ponentes. Y bueno, invitarlos a que no se vayan. Viene en estos momentos Rafael Barajas, el Fisgón, a dar una glosa sobre lo que se trabajó en las mesas, bueno, lo que se hizo en las mesas de trabajo. Gracias.